Muchas veces las películas, los cuentos, los videos, etcétera, etcétera, nos han hecho creer que los científicos son esas personas que son unos ñoñazos y les pregunte a los que les preguntes, siempre van a estar en lo cierto, que dedican toda su vida a estar estudiando y que justamente se vuelven totalmente expertos en su área de investigación. Y es que eso no es necesariamente cierto. A través de la historia han habido un chingo, pero un chingo de accidentes o errores o simplemente cosas que te hacen decir, es que este güey está soberanamente tonto. Y es que equipos de investigación han desperdiciado un montonal de dinero en hipótesis que eran falsas o en simplemente en eventos totalmente estúpidos. Desde entonces, y bueno, cometer errores es de humanos, pero científicos e ingenieros han diseñado barcos de hielo, sí, de hielo, para poder, según ellos, soportar hasta 300 barcos. Domos ecológicos totalmente aislados que no iban a servir de absolutamente nada si a las plantas no les llegaba ni la luz, ni estaban aislados, ni iban a tener ningún servicio. Y bueno, afirmar que el ADN no servía para nada o o a estudiar durante muchos años cerebros que pensaban que eran de ciertos animales que resultaron ser de otros. Eso solamente nos lleva a una conclusión de un dicho muy importante: el doctorado no te quita a lo tarado. Y justamente en esta parte he ordenado como parte de un iceberg en donde en lugar de que vayamos viendo eventos cada vez más catastróficos o cada vez más intimidantes, iremos viendo eventos cada vez más tontos, que solamente te harán decir y replantearte justamente la idea de esas personas que son unos nerds que se dedican a estudiar. ¿Realmente se les quita lo tonto a la gente en algún momento, o es que lo único que es infinito pues es justamente la estupidez humana? En ese sentido, comenzamos entonces con el primer nivel. Hay errores que son productos de una ciencia mal dirigida o motivados por decisiones políticas, mientras que otros pueden achacarse a la inherente estupidez humana. Y bueno, por ejemplo, científicos del Institute for Animal Health de Edimburgo malgastaron más de 200,000 libras del erario público para ver si la encefalopatía espijorme bovina, o dicho de otra forma, la famosa enfermedad de las vacas locas, se había saltado la barrera de la especie. Es decir, si ahora de ser únicamente achacable hacia las vacas, había podido ser manifestada, por ejemplo, en ovejas. Y bueno, lo que lo convirtió en una famosa investigación, hasta que ellos se dieron cuenta que por error y durante muchos años se la pasaron más bien estudiando los cerebros equivocados, porque vaya, se habían equivocado en cuanto a cuándo elegían los cerebros de vaca para estudiarlos, cuándo elegían los cerebros de las ovejas para estudiarlos, y cuando realmente ellos pensaron que esta enfermedad había saltado la barrera de la especie, es que realmente habían confundido estudiar ovejas. Los cerebros que pensaban que eran de ovejas realmente eran de vacas. Y un montón de años y un montón de dinero después se dieron cuenta de que pues realmente siempre estuvieron confundiéndose. Y pasabas al siguiente. Hoy en día sabemos que la molécula de ADN es bastante compleja, pero también tiene la información de absolutamente todo. Si es que nosotros vamos a nacer con el cabello negro, cabello lacio, si vamos a necesitar lentes, si vamos a tener vello facial, el color de nuestra piel, etcétera, etcétera. Antes de que todos nosotros supiéramos esto, realmente los genetistas y los biólogos de la época, estamos hablando de 1869, pensaban que era una molécula que no servía absolutamente para nada. Y durante décadas se pensó justamente que era algo inútil. Los genetistas estaban convencidos de que la herencia se encontraba oculta entre los pliegues de las proteínas, pero aquellos científicos pensaban que la molécula de ADN, como era demasiado simple, no podía ser depósito de la vida y de la gran trascendencia que hoy en día se tiene. Una creencia que se mantuvo ciertamente durante la primera mitad del siglo XX, y a pesar de que Oswald Auger publicara en 1944 un artículo demostrando todo lo contrario a partir de una serie de cuidadosos experimentos sobre una cepa bacteriana que infectaba a los ratones, pero los biólogos no lo creyeron. Cuando alguien comentó, el ADN es una sustancia estúpida, incapaz de hacer nada concreto o específica. Y pues mucho tiempo después, a través de los experimentos de Watson Crick, y se pudo revelar que justamente era la molécula, yo creo, biomolécula más importante de la vida. Como ven, un siglo completo
de que únicamente la necedad humana dijera que algo no servía cuando las pruebas realmente estaban allí. Algo chido es que pues se reconsidera después de que hay científicos que dicen no, esto no es así, y no, algo más de 100 años que la estupidez humana prevaleció ante las pruebas. Y pues bueno, vamos en el siguiente. Un portaaviones de hielo. En ocasiones una idea que suena absurda se intenta llevar a cabo porque existen unas leves justificaciones técnicas, y es así como en 1941 un gobierno británico financió el diseño y futura construcción de un portaaviones de 900 metros de largo, capaz de transportar 200 cazas Spitfire o 100 bombarderos Mosquito. El coste del llamado Hapgood se estimó en 10 millones de libras y su principal material estructural era el hielo. La idea era que Gruffy Pickett, director de programas del Mando de Operaciones Combinadas, se le ocurriese al dar cuenta de lo difícil que era romper icebergs, pero nunca pensó en lo difícil que era mantener al hielo justamente en su forma de hielo. Y es que al pasar los 0 grados centígrados, al estar un poco más arriba de ello, el hielo comienza a derretirse y se convierte en agua. Entonces, pues vaya, no es a la conjetura muy difícil de lograr al que ese portaaviones se iba a derretir. Pues bueno, la idea era la siguiente. Pique creyó resolver si lo mezclaba el 14% con pulpa de madera, y acababa de nacer el piqueret, de piquet y concrete, y de inglés hormigón. El desenlace de esta historia es el bastante obvio. A pesar de que los ingenieros pensaran que al mezclarlo con pulpa de madera se iba a ratear la dificultad del deshielo de este iceberg, lo cierto es que pues vaya, no lo lograron, y justamente después de haberse construido en diciembre de 1943, el Hapgood pasó a mejor vida totalmente derretido. Chale, ¿cómo puede haber personas tan estúpidas? Y pues bueno, uno de los mayores errores pues es cuando realmente hay vidas que lamentar. La mayor tragedia farmacológica del siglo XX fue la talidomida, un medicamento comercializado para combatir los vómitos en las embarazadas que acabó por provocar defectos y deformidades en los fetos. Y se estima que entre 1957 y 1961 hubo 2.000 víctimas. Fue el obstetra y australiano William McVeigh y el pediatra alemano Widung Les quienes lo lanzaron la voz de alarma. Curiosamente casi no tuvo efectos en Estados Unidos, solo 17 niños nacieron con deformidades porque la FDA no dio su aprobación para comercializar y se usó como medicamento en fase experimental. La lección a aprender, dicen los expertos, es que ningún medicamento o parecido, vitaminas incluidas, pueden suponerse con totalmente seguros durante el embarazo. Y de allí viene justamente la importancia de hacer muchos estudios dentro de los medicamentos antes de que se pongan a la venta. No es algo tan sencillo como que en el laboratorio hayas comprobado que justamente tu molécula o lo que piensas tú como un fármaco haya logrado combatir con cierta eficiencia algunas cepas de enfermedades, pues hay que probarlos también en humanos. Y es eso que hace no realmente, bueno, sí realmente difícil la construcción de un fármaco, pero también lento el proceso desde que se investiga en el laboratorio hasta que tú lo puedes ir a comprar. Y pues bueno, uno que vamos a poner en una mención honorífica porque realmente se pudo evitar antes de que alguien tuviese la sensatez de darse cuenta que eso era una completamente estupidez, y proveniente de uno de los premios Nobel, es justamente el siguiente. Rozando el desastre estuvo el pionero de la ingeniería genética y premio Nobel Paul Berg, descubridor del ARN de transferencia, el ácido nucleico involucrado en la síntesis de las proteínas. Y bueno, esto estuvo a punto de hacerse realidad este desastre cuando decidió inyectar parte de los genes del virus del mono SB40 en una bacteria para ver si alguno de ellos era cancerígenico, es decir, que podía provocar cáncer. En 1970 surgió uno de sus ayudantes, Janet Merz, que escogiera la bacteria modelo por anastomiosina, la E. coli, que todos llevan en un número casi incontable en sus intestinos. La suerte se cruzó en su camino cuando al exponer esta idea en un congreso, los asistentes la miraron horrorizados. Nadie en el laboratorio de Berg había pensado lo que el experto en cáncer Robert Pollack apuntó. Si eso escapa de su laboratorio, tendríamos SB40 replicándose al ritmo de la E. coli, es decir,
un desastre totalmente biológico únicamente para ver que unos genes podrían provocar cáncer. Y si es que lo provocaban y se reproducían justamente al mismo ritmo que se reproducen las bacterias en nuestros intestinos, que es diario, imagínate qué desmadre hubiera sido eso la humanidad. Afortunadamente existen personas con la sensatez suficiente para poder ver estos errores que pueden ser what the fuck, como este güey nunca lo vio. Ahora, bueno, si nos preguntamos de quién es el quien más la ha cagado en la historia, podemos empezar a pensar en lo siguiente. Entrar dentro de lo último tiene que ver algo que estuvo totalmente involucrado hasta con medios de comunicación, reporteros, etcétera, y que realmente se vendió como justamente un experimento totalmente revolucionario que nos iba a llevar a saber cómo y por qué y cuáles iban a ser las razones que iban a llevar a un humano a vivir en otros planetas. Justamente esto se llevó en la conocida Atmósfera 2, en donde el experimento, la premisa era, pretendían descubrir si el ser humano es capaz de sobrevivir en un ambiente automantenido, con el ojo puesto en el desarrollo de tecnologías necesarias para producir vida en otros planetas. Cuando decimos nosotros que tiene que ser automantenido, es que realmente te iban a encerrar con totalmente aislamiento del exterior y ver si el humano podía justamente, sin entrar nada y sin salir nada, poder automantenerse, si él podía llevar la vida con lo que se le dejara. Algo así como lo que vemos en la película de Los Simpsons, cuando los encierran en una cúpula. Si en esa cúpula no entra nada y no sale nada, pues ver si justamente el humano podía mantenerse vivo allí y cuáles iban a ser las condiciones, las consecuencias de todo esto. La clave de este experimento era el aislamiento absoluto del exterior. La expectativa era impresionante y todos los medios de comunicación alabaron el proyecto. El resultado, un completo desmadre. De 150 millones de dólares porque ignoraron la mala interpretación de los datos disponibles de ecología y de biología. 2 meses después de haber iniciado el experimento ecológico, el periodista Mark Cooper denunció que el famoso aislamiento era mentira. Se había instalado un extractor de dióxido de carbono poco antes del sellado, a lo que el continuo bombeo de 17 millones de metros cúbicos de aire para compensar una caída de presión. A los 16 meses del sellado hubo que inyectar una atmósfera enriquecida del 26% de oxígeno porque el porcentaje de oxígeno que había en el interior había caído hasta el 14%. El 26 de septiembre de 1933 los bionautas salieron de su falso aislamiento. El desastre era completo. Entre el 15 y el 30% de las especies que se habían introducido habían desaparecido y otras habían salido de madre. Las abejas habían muerto, los ratones se comían las patatas, las judías, las cervillas, los arbustos invadían el desierto, los cerdos vietnamitas corrían frenéticos en la vegetación y eran comidos por los bionautas. Los coloridos peces se habían comido a la mayoría de sus compañeros en el arrecife y las cucarachas los habían invadido todo. Hoy en día la Biosfera 2 no es más que un monumento completísimo a la estupidez humana y fue adquirido en 2011 por la Universidad de Arizona, que para desarrollar experimentos ecológicos y campamentos para ciencia de estudiantes. Y pues, bueno, no solamente todo esto ha rozado justamente como un apocalipsis de ciencia ficción, de un o justamente el ignorar, vaya, que el agua se descongela, por supuesto, o justamente cosas medidas como fake news que iban a pretender hacer una revolución. Como conclusión, pues exactamente, el doctorado no quita lo tarado, y yo creo que sí, la verdad es que no existe límite para la estupidez humana. Y pues bueno, esperamos que nos comentes si conoces alguno de estos desastres, que te haya gustado. Yo me despido, soy Salvador y nos vemos en el siguiente.